Muy bien, pues bienvenidos una vez más. Qué bueno que van terminando su primera semana de universidad y espero que les esté yendo de la mejor manera. Entonces vamos a iniciar de una vez, pues ya con lo que hoy nos toca. Vamos a hacer 3 preguntas en base a la tarea. Lo vamos a agarrar de manera aleatoria. Vamos a escuchar dos respuestas por pregunta y si alguien quiere, pues aportar algo más a lo que han dicho sus compañeros, pues con todo gusto pueden hacerlo, ¿no? Entonces vamos a empezar con Marvin García. ¿Me podés decir qué son o qué es la jerarquía de operaciones? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Dice que es el que indica el orden en que se realizan las operaciones y que se utiliza frecuentemente en la vida. Por ejemplo, calcular impuestos en la también calcular impuestos en la vida cotidiana solamente utilizamos este orden cuando tenemos operaciones combinadas. Por ejemplo, al calcular un impuesto tenemos potencias y sumas. Y el orden de las sumas y restas, primero van los paréntesis, potencias, la raíz cuadrada, multiplicación y división, y luego las sumas y restas. Ok, muy amable, gracias. Excelente, Marvin. Veamos, Cristian Navarro, ¿me podrías complementar algo de lo que dijo Marvin? Muy buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Que había dicho mi compañero, está bien, ya que dice que la jerarquía de las operaciones, todo eso lleva una jerarquía, un orden tiene que llevar para así poder aplicar en las operaciones, así frecuente como decía que lo usamos en la vida cotidiana. Lleva un orden para hacer esa operación. Están los paréntesis, después las potencias o raíces, las multiplicaciones y divisiones, y de último las sumas y restas. Ok, muy bien. Gracias por su explicación. Los dos están en lo correcto. Dejo el micrófono abierto por si alguna persona quisiera decir algo más. Buenas tardes, Inge. Juan, Yo buenas tengo otra tardes. definición que me marca que es el conjunto de convenciones que regulan el orden, como por ejemplo en una calculadora o en un sistema que evaluará una operación o una expresión combinada que contenga dos o más operaciones, así como es precisa para validar la coincidencia con el resultado. Ok, muy bien. Gracias. Es una muy buena explicación como tal. La verdad está muy bien descrito. Bueno, podemos decir entonces que la jerarquía de operaciones no es nada más de lo que nos dice en algún momento qué es lo que tenemos que hacer primero para resolver expresiones matemáticas. Entendamos por expresiones matemáticas. Ingeniero, disculpe que me Sí, interrumpa. sígueme. Yo tengo otra definición. Adelante. Yo lo que encontré es que, bueno, y también por lo que leí, dice que es el orden en cómo se resuelven los problemas matemáticos. Ajá, muy bien. Pues excelente. Ya tenemos 3 definiciones, es decir, nos dice el orden, nos dice qué es lo que tenemos que hacer primero, nos dice qué pasos debemos de seguir para resolver expresiones matemáticas. Entendamos expresiones matemáticas como solo números o números y letras, como lo es el álgebra, ¿no? Esto va a ser prácticamente lo que vamos a aplicar en Mate 1, en Mate 2 y demás cursos. Ahora bien, entendiendo esta serie de conceptos, le voy a pedir a Natalie que me hable un poquito sobre las leyes de los exponentes, o mejor dicho, ¿qué es un exponente? Por favor, Natalie.
Natalie, ¿andarás por ahí? Ok, le vamos a pedir ahora mejor a Edith Godínez que nos hable un poquito sobre este tema de los exponentes. Ah, ok, Natalie. Muy bien. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Edith. Los exponentes son los que se simplifican y reducen operaciones. Ajá, muy bien, gracias. Pues los exponentes o la notación exponencial en algún momento no es nada más que el multiplicar el mismo número una serie determinada de veces. ¿Cómo lo vamos a ver un poco más adelante? Existen pues leyes para los exponenciales muy puntuales que hacen que las operaciones se simplifiquen o se amplifiquen según cómo les estamos usando. Por último, le vamos a preguntar a Óscar Escalante, ¿me podrías decir qué es un radical? Ok, creo que no está Óscar. Vamos a ver con Milton Argueta. La verdad no lo tengo claro. Ok, si no está claro no hay problema. Pues prácticamente los radicales es, digámosle, la operación inversa a los exponentes. Es decir, si en los exponentes amplificamos o multiplicamos una serie de números una n cantidad de veces, con los radicales reducimos su valor de acuerdo al número de raíces que tenga, ¿verdad? Pero esto no vamos a, lo pregunto nada más para empezar a calificar que también hicieron la tarea, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Mientras tanto, pues vamos a empezar ya a, con la clase del día de hoy, explicando pues lo que lo que tenemos programado para el día de hoy. Pues lo primero que vamos a ver el día de hoy es qué es la jerarquía de operaciones, ¿no? Entonces, como título pondremos jerarquía de operaciones y la fecha de hoy que es 28 de enero del 2022. Muy bien, para la jerarquía de operaciones nos dice nos dice ciertas características. La primera de ellas es que nos dice la prioridad a resolver, en una expresión matemática. También nos da el orden al cual debemos aplicar a una expresión matemática también. Es decir, son dos cualidades importantes. La primera nos dice que es una prioridad, es decir, qué es lo que tenemos que responder o contestar o resolver primero. Y lo segundo es que nos dice que es un orden. Quiere decir que todo lo tenemos que resolver de manera metodológica, ¿sí? Yo lo he dicho siempre y es que las matemáticas usualmente no son complicadas. Media vez sigamos un orden preestablecido, que sigamos una metodología adecuada. También he visto que usualmente, pues para llegar a una misma respuesta no necesitamos un solo procedimiento.
Pueden ser 2, 3, 4, 5. Si se respetan las leyes matemáticas, lógicamente podemos llegar a una misma respuesta con diferentes procedimientos. Y algo que quiero dejar muy en claro, lo que yo enseño tal vez sea lo mejor para mí, pero puede ser que para uno de ustedes no sea lo ideal y lo pueden ustedes resolver de otra manera que consideran más sencilla, pues con gusto, resuélvanlo así. No estén obligados o no se sientan obligados, si ya saben algo, a hacerlo como yo digo, ¿sí? Sino si ustedes lo manejan de una mejor manera, pues con gusto lo pueden hacer. Ahora, la jerarquía de operaciones se puede dividir de dos maneras. Primero, la podemos expresar como un triángulo, perdón, como una pirámide, en donde tenemos diferentes niveles y es donde tenemos las partes que nos dicen, ok, primero los paréntesis, luego tenemos los exponentes radicales, luego tenemos las multiplicaciones / divisiones, por último tenemos entonces las sumas o las restas y por último tenemos que simplificar. Pero ojo, usualmente el hacer este tipo de ejemplos a mí no mucho me parece de una buena manera. Sin embargo, hay una metodología que es muy básica, pero que a todos nos sirve, que es una palabra a la cual le vamos a llamar las PEMDAS. ¿Sí? ¿Qué es las PEMDAS? Pues las PEMDAS no es nada más y nada menos que nos dicen cómo lo tenemos que resolver. En este caso, la P significa que primero tenemos que resolver los paréntesis. Entiéndase por paréntesis signos de agrupación. ¿Cuáles pueden ser los signos de agrupación? Bueno, pueden ser paréntesis, corchetes, llaves, todo lo que encierre una expresión matemática. Lo vamos a colocar aquí. Paréntesis, corchetes o llaves como tal. ¿Sí? Todo lo que está encerrado en esto es un signo de agrupación. Luego de eso tenemos los exponentes o radicales. Es decir, pongamos un número a elevado a la n o la raíz enésima a elevado a la n o la raíz enésima de un número a. Es decir, que luego de los paréntesis resolvemos los radicales inmediatos, ¿no? Por último, o bueno, siguiente, mejor dicho, vamos a tener las multiplicaciones. Tendremos las multiplicaciones, luego las divisiones, o muchas veces esta parte de acá suele rotarse, ¿sí? A veces, para que nos quede un número exacto, muchas veces hacemos ante las divisiones y no las multiplicaciones. Lo que nos quiere decir ese corchete y esa letrita es que en algún momento no importa qué resolvamos primero, la multiplicación o la división. La cosa es que sigamos este orden estricto, ¿no? Luego tenemos la adición, que no es nada más que la suma. Y por último, la sustracción, que no es nada más que la resta. Al igual que la multiplicación y la división, la suma y la resta también pueden pues rotarse y hacerse primero una resta que una suma, o primero que una suma, una resta, etcétera, etcétera. Y a esto pues lo determinarán ustedes de acuerdo a cómo se les haga más fácil resolver este tipo de problemas, ¿sí? Si ustedes se recuerdan de esta palabra muy, muy fácil que es PEMDAS, pues van a saber qué es la jerarquía de las operaciones. Y por si alguien tiene alguna duda, pues vamos a resolver
un par de ejercicios, mejor dicho, un par de ejemplos. Entonces veamos. Ejemplo número 1. Y es que vamos a empezar con nuestras operaciones netamente aritméticas. Vamos a tener 4 multiplicado por 2 menos 5 elevado al cuadrado. Esto dividido 2 veces la suma de 5 menos 20. Ok, nos vamos a centrar en eso. No sé si ustedes han visto ahí sí que el meme o el TikTok o el donde ustedes quieren, donde puedan verlo, que a veces hacen una comparación dentro de una calculadora, que usualmente se les llama las calculadoras tomateras, esas que encontramos en cualquier tienda, en el mercado, etcétera, etcétera, con una calculadora científica. Y ven que en la calculadora científica nos da un resultado y en la calculadora tomatera nos da otro resultado, ¿sí? ¿Por qué se da esto y por qué no es bueno confiarnos muchas veces de las calculadoras? Bueno, porque en algún momento las calculadoras científicas siguen la jerarquía de operaciones, más las calculadoras tomateras no. Entonces, mucho ojo con eso. Al igual, si ustedes lo quieren hacer en su teléfono inteligente, pues a veces este teléfono inteligente resuelve pongámosle, las operaciones siguiendo la jerarquía de las operaciones o la jerarquía de lo que vamos a resolver y muchas veces no lo hace. Entonces, como ustedes ya llevan los conocimientos de Mateo 1, entonces ya lo pueden resolver, ¿no? Sigamos la jerarquía de operaciones. ¿Qué nos decía la palabra PEMDAS primero? Ok, primero vamos a resolver todo lo que esté dentro de paréntesis, sea 1, 2 o 3 paréntesis. Por lo tanto, vamos a decir que esto será 4 multiplicado por el resultado de lo que está en paréntesis, que es 2 menos 5. Entonces nos quedaría 2 menos 5, nos queda menos 3 elevado al cuadrado dividido 2 más 5 menos 20. Aquí vamos a poner entre paréntesis la P, porque fue lo primero que utilizamos, ¿no? Las PEMDAS de paréntesis. Luego de esto, entonces, ¿qué nos dice la palabra PEMDAS? Ya fuimos con el paréntesis, ya. Ahora, los exponentes o radicales. Entonces, veamos, ¿y qué exponentes o qué radicales tenemos? Pues afortunadamente solo tenemos uno, ¿no? Que es menos 3 elevado al cuadrado. Ahora, ojo acá. Muy posiblemente esto les vaya a confundir. Y es que menos 3 elevado al cuadrado es igual a 9 y menos, paréntesis, 3 elevado al cuadrado es igual a menos 9. ¿Sí? Son dos operaciones totalmente distintas. ¿Por qué? Porque en la primera el paréntesis está en la parte de adentro y en la segunda, perdón, el negativo está dentro del paréntesis y en la segunda el negativo está fuera del paréntesis. Si estamos resolviendo una potencia y un signo negativo está dentro del paréntesis, si es una potencia par, entonces el negativo se elimina, ¿sí? Porque estaríamos multiplicando menos por menos. Ahora, si en algún momento el negativo está afuera, primero resolvemos nuestro paréntesis, es decir, nuestro exponente, y por último solo le agregamos el signo. Mucho ojo con eso, ¿ok? Entonces digamos, ¿qué tendríamos? 4 multiplicado por menos 3 elevado al cuadrado nos da 9 dividido 2 más 5 menos 20. Ok, aquí ya utilizamos la E de PEMDAS, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacemos primero? ¿La multiplicación o la división? Podemos hacer la multiplicación de 4 por 9 o podemos hacer la multiplicación o la división de 9 dividido 2. ¿Cuál será más fácil? Pues lo que siempre vamos a tratar de buscar es tener, lógicamente, números exactos. Tratemos de evitar trabajar pongámosle,
con fracciones o con números irracionales, ¿verdad? Tratemos de trabajar lo más que podamos siempre con números enteros. Entonces, como 9 dividido 2 nos da un número irracional, entonces vamos a trabajar primero la multiplicación. Y es decir, 4 por 9 sería 36 dividido 2 más 5 menos 20. Entonces aquí utilizamos la M, ¿no? Luego de esto, ¿qué nos dice? Ya tenemos usada la multiplicación. Ahora utilicemos, la división. Entonces vamos a usar la división y es decir, 36 dividido 2 nos da 18, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces tenemos 36 dividido 2 nos da 18 más 5 menos 20. Ahora bien, nos quedan puras sumas y puras restas. Ya dependerá de nosotros cómo lo queremos hacer. Entonces, yo puedo decir primero las sumas, ¿va? Primero las adiciones, entonces le ponemos la A de adición y decimos 18 más 5 nos da 23 menos 20. Y por último utilizamos la sustracción que es la resta y nos quedaría 20 menos 23 menos 20 nos da el valor de 3. Y prácticamente así resolvemos nuestro ejercicio, aplicando todas las letras de las PEMDAS, ¿verdad? Si en algún momento alguien me dice, mire, dije, pero es que hay una manera más fácil de resolverlo, resuélvalo, no hay ningún problema. De igual manera, nos pudimos haber saltado unos 20 pasos, sí, lo pudimos haber hecho, pero lógicamente el hacerlo paso por paso me garantiza de que yo no me voy a confundir. ¿Alguna pregunta con esto, compañeros? Sí, que una duda, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Póngale en donde está la adición, que antes de 18 es positivo, que antes hubiera un negativo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahí, ok, lo que yo te entendí, vamos a hacer aquí, a dividir nuestra pantalla, la hoja de nuestro cuaderno. Y lo que yo entendí es que si fuera menos 18, si fuera menos 18 más 5 menos 20, ¿verdad? ¿Así? Sí. Ok, va. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues aquí hacemos exactamente lo mismo, solo que acá tenemos que tener mucho cuidado con los signos. Cuando haya este tipo de problemas y no tengan una calculadora cerca, lo que yo les recomiendo es separarlo por parejas para poder resolverlo. En este caso vamos a separar primero el menos 18 más 5. Y aquí es donde va una regla matemática que no está escrita porque no la van a encontrar en ningún libro, pero la van a poder utilizar a lo largo de toda su carrera. Y es que cuando tenemos dos números con signo distinto, esto se resta y se coloca el signo del mayor, ¿verdad? Que en este caso, ¿cuál es el signo del mayor entre 18 y 5? Pues lógicamente el signo de 18, ¿no? El negativo. Entonces ya solo restamos 18 menos 5 nos da 13 y lo colocamos. Luego de ello solo copiamos el menos 20 que nos quedó. Y aquí es donde va la otra regla. Y es que nos dice que los números o las expresiones que tengan signos iguales se suman y se coloca el signo del mayor. Entonces, como este es negativo y este es negativo, los dos son negativos, los vamos a sumar y decimos 13 más 20, 33. ¿Y cuál es el signo del mayor? Negativo, que es el signo de 20. Y prácticamente ese sería el resultado. ¿Me doy a entender, Sergio? Sí, que gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros?
Bueno, entonces, como no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar ahora a lo que son los exponentes y los radicales. Entonces, como título, vamos a ver los exponentes y radicales. Primero vamos a ver lo que son los exponentes. ¿Qué es un exponente? Bueno, un exponente es un número cualquiera que lo multiplicamos una serie de veces. Es decir, ese mismo número lo multiplicamos n cantidad de veces. ¿Cómo podemos determinar cuál es una o qué es una potencia? Bueno, supongamos que tenemos un número a elevado a la n. Este número a es un número cualquiera, ¿no? ¿Qué significa esa a? Bueno, esa a tiene un nombre. En este caso, vamos a decir que a es la base. Y vamos a decir que n es nuestro exponente. ¿Sí? ¿Siempre se va a llamar así? Sí, siempre se va a llamar así. No importando si tiene signo positivo o tiene signo negativo. En este caso, ¿a qué se refiere ese a elevado a la n? Bueno, este a elevado a la n significa que el número a lo vamos a multiplicar un número infinito de veces. Es decir, lo multiplicaremos n veces, ¿sí? ¿Qué significa n veces? Bueno, que el número que esté arriba, ese número vamos a multiplicar los exponentes. En este caso, vamos a hacer el ejemplo, por decirlo como lo habíamos trabajado antes, ¿no? Que teníamos 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado significa que 3 es la base y que 2, este cuadrado de aquí, este 2, va a ser la cantidad de veces que vamos a multiplicar ese número. Es decir, 3 por 3. No quiere decir, esto no es igual a decir 3 multiplicado por 2, ¿verdad? Es decir, multiplicar la base por el exponente. No, nada que ver. Lo que nos dice es que vamos a repetir un número de veces conforme al exponente, es decir, 3 por 3, 9, ¿no? Veamos entonces, si tenemos menos 5 elevado al cubo, que es elevado a la 3, lo que hacemos es multiplicar menos 5 por menos 5 por menos 5 3 veces. Y entonces multiplicamos primero lo que hacemos es multiplicar los signos, ¿no? Menos por menos me da más. Y más por menos me da menos. Entonces decimos menos 5 por 5 me da 25 y 25 por 5 me da 125, ¿no? No es lo mismo que si hubiéramos hecho menos 5 por 3, ¿va? Que nos daría menos 15, sino que la respuesta correcta es menos 125. Y así es aplicado usualmente para todas las veces que vamos a realizar un exponente, ¿no? Sí, Ervin. Alige, buenas noches. Yo Buenas tengo noches. una duda. ¿Qué pasa si el exponente está dentro de los paréntesis o no tiene nada que ver? Ok, muy buena pregunta. Usualmente, si por ejemplo está 3 elevado al cuadrado, es exactamente lo mismo. Pero así dentro de un paréntesis es exactamente lo mismo. Es decir, 3 por 3 igual a 9. Si estuviera aquí menos 5 elevado al cubo, así, bueno,
aquí sí ya importa. ¿Saben por qué? Porque en algún momento, si y lo vamos a ver en una regla un poquito más adelante, pero si el negativo está dentro del paréntesis y afuera está el exponente, el negativo es parte del número. Quiere decir que el negativo también se repite la cantidad de veces que se va a multiplicar el número. Ahora bien, si el exponente está adentro, así como lo vemos aquí, y el negativo también, eso significa que el negativo va a estar por un lado y que solamente vamos a multiplicar 3 veces el número como tal, ¿sí? A la larga, pues nos da lo mismo, que es menos 125, pero matemáticamente significa otra cosa, ¿verdad? ¿Me doy a entender, Erwin? Sí, Inge, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? Ok. No, los exponentes creo que es bastante fácil, ¿verdad? Sin embargo, nos vamos a recordar sobre las características de los exponentes. ¿Sí, Ian? Ian, levantaste la mano. No sé si vas a preguntar algo. Ok, yo creo que no. Bueno, sigamos entonces. Recordémonos ahora de lo que son las propiedades de los exponentes. Dentro de las propiedades de los exponentes tenemos una alta gama de lo que tenemos que hacer. Sin embargo, vamos a iniciar por lo más básico. La propiedad número 1 se da cuando el exponente es igual a 0. En otras palabras, si tenemos un número cualquiera al cual le vamos a llamar A, elevado a la 0, esto siempre nos va a dar 1, la unidad. Por ejemplo, si tenemos también 1000 elevado a la 0, esto siempre nos va a dar 1. Si tenemos menos 783,216 elevado a la 0, esto siempre nos va a dar 1. ¿Sí? ¿A qué me quiero dar a entender con esto? Y es una ley muy simple que les va a servir demasiado en su carrera, y es que todo elevado a la 0 siempre da 1. Cualquier número que tenga exponente 0 siempre da 1. ¿Sí? Esa es regla. Entonces, ojo con eso. 2. Propiedad número 2. Sí, no sé quién habló por ahí. Ah, Natalie. Entonces no importa si es negativo el número. No, no importa si es positivo, si es negativo, si es fracción, si es racional, si es irracional, si es entero. Es decir, todos los números reales, cuando se elevan a la 0, tienen como resultado la unidad. Siempre. ¿Sí? Y si en algún momento tienen dudas si el número que están trabajando ustedes, les va a dar 0, entonces lo que pueden hacer es utilicen su calculadora y coloquen menos 9 y les va a dar 1. ¿Sí? Ahora bien, veamos cuando el exponente es negativo. Ah, bueno, pero ya entendí la pregunta, perdón. Aquí va a depender mucho también del signo, ¿no? Es decir, si está fuera de un paréntesis o está dentro de un paréntesis. Cuando usualmente, me recordé ahorita de
de un concepto que no son los números reales, sino son los números naturales. Cuando el número natural, es decir, el que es de 1 en adelante, está elevado a 0, siempre da positivo. Pero si el número es negativo, el resultado lógicamente es -1 también, ¿sí? Es decir, para números reales siempre nos da, perdón, para números naturales siempre nos da 1. Y para números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito, siempre depende el signo como tal, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver por último cuando el exponente es negativo. Si tenemos un a elevado a la menos n, esto significa en algún momento que podemos convertir ese exponente negativo a un exponente positivo. ¿Cómo? Pues convertimos nuestro número en una fracción y como denominador colocamos la base y el exponente lógicamente en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un 3 elevado a la menos 2, esto va a ser igual a 1 sobre 3 elevado al cuadrado. ¿Ok? Si tenemos un menos 5 elevado a la menos 2, esto significa que tendríamos que convertirlo a exponente positivo diciendo 1 sobre menos 5 elevado al cuadrado, ¿verdad? Lo que está a la izquierda es lo mismo que lo que estamos colocando a la derecha. ¿Me doy a entender, compañeros? Muy bien. Entonces, para la próxima semana no se olviden de repasar un poquito lo que son los exponentes y radicales y el próximo jueves seguiremos viendo todos los temas concernientes a los temas que estamos viendo. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejar hasta aquí el Zoom del día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Que descansen, compañeros.